Don José. Fernando, nuestra audiencia es exigente y tiene que serlo. Gracias. Ayer yo dije unas fechas sobre el ataque a la Casa Blair y el ataque al Congreso, a la Casa de Representantes de los Estados Unidos por los puertorriqueños, y dije las fechas equivocadas. Se las doy correctamente. El ataque a la Casa Blair ocurrió en 1950. Sí, un Harry Truman de presidente. Y sus dirigentes fueron Oscar Collazo y Torresola. Fueron dos. El ataque a la Cámara de Representantes ocurrió en 1954, el 1 de marzo. ¿Y por qué el 1 de marzo? Porque el 1 de marzo fue la fecha del 1 de marzo de 1917, fue la fecha que a los Estados Unidos le otorgó la nacionalidad a los puertorriqueños. La razón por la que se le dieron era que para poder ellos servir en el ejército de los Estados Unidos En la Primera Guerra Mundial. necesitaban ser norteamericanos. Esa fue la razón. Y por eso Lolita Lebrón y su grupo Cancel y Figueroa, al tomar la fecha, usaron el 1 de marzo. Entonces el antecedente de los macheteros, de la guerrilla. No, eso fue mucho más antes. Mucho Los macheteros vienen mucho más después. Vienen ya en la época de los 90. Esto es la década de 50, donde Albizu Campos era el máximo dirigente del Partido Nacionalista y había mucha represión. Yo no sé si ustedes conocen eso, pero en Puerto Rico hubo mucha represión en Fajardo cuando se dio el levantamiento nacionalista. Después hablaremos sobre eso. Ahora, vamos a COVID. Yo quiero darle las cifras, si me ayuda Noemí. Ayer el MINSA, ahí está la gráfica. Antes, déjenme la gráfica, que le quiero decir algo sobre esos números. Yo quiero a toda nuestra audiencia resaltarle lo siguiente. No tome nunca en forma mecánica los análisis matemáticos. Los análisis matemáticos son un instrumento para entender una realidad que es mucho más compleja que una curva de cálculo diferencial. Por ejemplo, en este virus, la dinámica del virus, en cualquier análisis epidemiológico entran muchas variables biológicas, moleculares, sociales, políticas, económicas, cómo el virus se reproduce, a qué velocidad, a qué tipo de ataque, además, cuál es el grupo de edad que más se afecta, y cuál es el que más muere, cuál es la población blanca, negra o indígena que es más susceptible al ataque, cuál es la mortalidad, cuál es la letalidad. Hay miles de indicadores que se utilizan. Entonces, nunca trate de reducir esto. Y hay hechos científicos y hay hechos anecdóticos. El hecho científico es el que yo puedo probar, la estructura molecular del virus, como ya la conozco, las variaciones que ha tenido o las mutaciones que se ha producido. ¿Hay una diferencia entre una mutación y una variación? Sí. Las vacunas, cómo funcionan, toda una serie de cosas complejas. Pero hay realidades anecdóticas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede ser que Fernando encuentre por allí que hay una raíz de un tubérculo que le funcionó muy bien a él. Yo no lo voy a descartar. Decir, no, es que eso no sirve. No, eso es una realidad que yo tengo que estudiar. La ciencia me obliga a estudiarla. Pero no aplique realidades anecdóticas como un hecho científico de verdad. O sea, lo que le hace bien a Fernando no necesariamente me hace a mí. Porque de una cosa usted sí puede estar seguro 100%, que usted es único. El ADN que aporta su mamá y su papá lo hace usted un ser único. Su estructura molecular no está repetida en nadie, para que usted sepa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su estructura molecular que compone lo que se conoce como su sistema inmunológico, uno de los más importantes, ahora comenzamos a conocerlo, sería bueno que usted estudie un poco más sobre eso, tiene una serie de reacciones bioquímicas que no pueden ser reflejadas en esas láminas. Aquí solamente vamos a hablar de algunas tendencias, como una ayuda a entender un fenómeno. Al hacer esta explicación, lo que quiero decirle es que no tome las cosas complejas en formas simplistas. Tampoco intente de ver una muestra, una sola cosa, porque pasó un día hacerle una tendencia, por eso le brindamos esto. Mire la gráfica que le presentamos. Ayer el MINSA nos informó 269.091. La gráfica exponencial nuestra
en su proyección daba 267.602, una diferencia de 2.000. Aproximadamente una positividad global de 19,3 y una positividad del día de 25,6 con 16.136 muestras que se hicieron y 4.135 positivas. Una cosa importante que quiero decir es que vamos al alza. Sí. Imparablemente. Por lo menos bajo la tendencia actual, esto va a seguir subiendo. Pásame a la siguiente lámina. Ahí está. Esta es la diferencia entre los casos activos. Mire esa curva. ¿Qué le está indicando usted? Que de noviembre a diciembre. Y mire cuando usted mira ahora la apertura, porque hay que entender la dinámica del virus. No es la misma la de marzo que la de abril, que la de mayo, que la de junio. Usted va entendiendo esto. Y para eso están nuestros muchachos médicos, nuestros muchachos en el Gorga, que nos explican esto con maravillosa capacidad técnica, científica. Pero cuando usted desglosa esto y ve un pedazo de él, va viendo cómo él va evolucionando el virus, cómo se va adaptando él a atacarnos a nosotros. Este es el enemigo. Bueno, el enemigo no está ganando la guerra. Ahí está. Hoy tenemos casos activos 52.144. Hace un mes teníamos 24.000. Ahí tiene. Estamos exponencialmente. Pase la gráfica. ¿Y qué efecto tiene esto? A ver la próxima, ¿no? Si me ayuda, por favor. Ahí está. Ahí está. Simple. Mire por dónde vamos nosotros en materia de hospitalización en sala. 2.098, mire la curva arriba. Y mire la curva de cuidados intensivos en 2.26. Al alza a las 2. ¿Qué viene esto? Presión sobre el sistema sanitario. Ayer el doctor Ballesteros hizo una dramática aplicación de cosas que están ocurriendo. A mí me decía alguien de las ambulancias que las ambulancias a veces llegan a los hospitales y no hay cama y tienen que esperar. Entonces la ambulancia pasa 1 o 2 horas esperando en un hospital. Después que la atienden, o el paciente muere, porque la gente llega cuando tiene los síntomas, no va temprano, sino va cuando es un poco tarde, cuando ya está con la respiración en problemas. Y recuerde que la oxigenación a veces muestra síntomas inmediatos. A veces la oxigenación es como usted no se da cuenta cuando su oxigenación está en el piso. Y cuando se da cuenta, está a punto de morirse. Está a punto de morirse. Entonces, cuando una ambulancia deja a un paciente con COVID, esa ambulancia tiene que ser tratada. Sí. Toma como 1 hora y media, 2. Entonces estamos teniendo problemas, porque cuando hablamos del sistema de atención médica, de hospitalaria, no nos referimos nada más a la cama. Es que para esa cama tiene que haber una ambulancia, tiene que haber oxígeno, eso es lo que está saturado en este país. Por la velocidad de reproducción efectiva del virus, que ha aumentado sin duda alguna, eso es un hecho. No ha disminuido la velocidad del virus. La velocidad del virus de infectación y es comunitario. Y cada vez que nosotros hacemos fiesta, hacemos lo que no debemos, ahí está reflejado. Hay cuarentena a partir de esta semana. Pásame la otra lado. Y le voy a dar una noticia. Mire la mortalidad. Hoy nosotros llegamos en materia de mortalidad a 1.010 casos por millón muertos, lo que equivale a 1 por cada 1.000. Hoy, 1.001, pero estamos en un nivel de mortalidad con respaldo a la población bien alto. El índice de letalidad es bajo, porque estamos haciendo más pruebas. El denominador varía. En el caso de la mortalidad, 1.60. La población es fija, porque la población afectada por el COVID es la totalidad. Entonces, ese denominador no va a variar, va variando el numerador. Como consecuencia, la relación va cambiando ascendentemente. La mortalidad, páseme la curva. Bien, ahora tenemos la positividad. Y este es uno de los temas que le está indicando a ustedes si nosotros le estamos ganando al virus o el virus nos está ganando a nosotros. La positividad de nosotros del día está en 26. Y ha estado en un promedio de 27 durante estas semanas. Y estuvo en un promedio de 12 y llegamos a ser en un dígito. Entonces no hay la menor duda que la expansión, la velocidad de expansión del virus se ha acelerado. Lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Inglaterra, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa es que el señor Bolsonaro que no le presta atención a esto. O el señor de México. En la Ciudad de México esto es asombroso. Entonces,
Hay estadística, hay estadística. Nosotros afortunadamente tenemos una muy buena medición. Pero lo que nos están diciendo los números ahora mismo es que al entrar en esta época de cuarentena trate de cumplirla. Porque al bajar los números, y no están bajando, podemos tomar otras medidas de aliviar esto. Sí. No hay ninguna otra forma que no sea la medicación. Hay gente que inventa comparaciones de estado con estado. Es bueno comparar lo que está ocurriendo, pero cada país tiene su propia dinámica de cómo se maneja esto. Y cada cual tiene sus propias disciplinas. Miren lo que ha tenido que hacer Alemania, lo que ha tenido que hacer Inglaterra. Y la ignorancia del señor Trump del tema ha hecho que la pandemia cabalgue, desgraciadamente, por los Estados Unidos, produciendo miles de muertos y produciendo millones de destrucción y millones de gente sin comida. Esa es la realidad. Y creo que debemos mirar esto. Bien, dicho eso, quisiera tocarle un tema para la reflexión de este fin de semana. Le decía hace unos minutos, Fernando, a nuestra tele, que estamos en esos momentos de los grandes virajes que se están produciendo en la historia. Estamos quizás en la situación más rica en términos de riesgos y oportunidades. Entonces, cuando uno se enfrenta a cosas como esta, no hay un conocimiento de una persona absoluto que pueda entender toda la dinámica, porque es demasiado compleja. Es una crisis simultánea que tiene múltiples vectores y cada vector tiene su propia complejidad. Hablo, por ejemplo, del vector salud pública. Él de por sí solo es complejo. El vector económico de por sí solo, ahora hable del social, hable del financiero, hable del sector, los problemas psicológicos que genera todo esto. Entonces estamos enfrentados quizás a la situación más compleja del mundo en el momento en que el mundo hace sus primeras... Esto es como un terremoto grado 8.5. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en Panamá? Necesitamos incorporar a todo el país a pensar en el futuro. No a estar pensando en pendejadas, en quién se toma una cerveza o no. A ese le tiene que caer la ley y se acabó. Pero detener el debate en esa magnitud es un grave error que ayuda al virus. Nosotros tenemos que enfrentarnos a mirar el problema del vector salud y el vector económico. En el vector salud en vacunas y en el vector económico en el empleo. Y al lograr, para poder hacer ese gigante, que parece una simpleza, nosotros tenemos que tener en este momento definida una política exterior lo suficientemente clara para que el presidente pueda implementar alianzas rápidamente con el nuevo gobierno de Biden, con la nueva situación que se está generando en Europa, con la nueva situación que hay en el Caribe, con la nueva situación que se está generando en Sudamérica con las próximas elecciones en las que se va a producir una ruptura política en varios de esos estados, dada la situación que hay. Entonces nosotros necesitamos la creación de un equipo, necesitamos de mentes que las tenemos. Vaya, si nosotros no tenemos economistas aquí tenemos a un Barletta, el propio Héctor Alexander, el propio Lashman, el propio Chapman, Guillermo, en fin, el propio Valladares. Tenemos economistas, el ingeniero que fue viceministro de Educación, el ingeniero, siempre se me olvida el nombre de él. ¿El viceministro de? Del MIDA cuando Mireya. Bueno, tenemos mucha gente buena. En el plano de medicina, ¿cuántos tenemos nosotros aquí de cerebro? Epidemiólogos, tenemos gente infectólogos, tenemos que usar todos nuestros talentos, usarlos. Tenemos que usar toda nuestra capacidad política, que está en todos los partidos. Tenemos que usar todos estos talentos, estos muchachos de la Universidad Tecnológica, que saben tantas cosas. Tenemos que usar todas nuestras mujeres científicas. Tenemos que usar métodos nuevos, con análisis nuevos, para problemas nuevos. Porque el mundo está esperando una respuesta de nosotros. Por ejemplo, le voy a dar una respuesta. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que seguir modernizando el canal de Panamá. ¿Por qué no comenzamos a hablar del cuarto juego de esclusas? Tenemos que hablar del recurso agua.
tenemos que hablar del cambio climático. Todas esas son cosas que generan empleo. Tenemos que hablar de una política de integración regional con infraestructuras que integren el norte de Panamá con el sur, el Caribe, que está totalmente desintegrado. Ustedes se fijan todo lo que es Colón, después que terminamos en la autopista de Panamá-Colón, que llega hasta Colón y un rama que se hizo, todo ese área entre costa arriba y costa está desintegrada. Hay que integrarla para prepararnos para apostar al turismo, por un lado. Sí. Ahí están las mejores playas del país. Apostar al desarrollo portuario nacional, apostar a la logística, apostar a la tecnología, mejorar nuestras universidades, proyectar y fortalecer la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, proyectar y crear centros de investigación agropecuaria, crearlos. Entonces, para hacer eso nosotros necesitamos mucha ayuda internacional, mucho apoyo. Pero en el cambio climático no vean un problema, vean una oportunidad de generación de empleos. Necesitamos mejorar la matriz energética de este país y mejorar la calidad de servicio que nos está presentando el sector eléctrico y de agua. Nosotros necesitamos que el IDAN sea una empresa de verdad, si va a ser estatal, que sea una empresa de verdad y que no haya atomización de todo el mundo metiendo la mano en agua. No, una sola institución. Nosotros no tenemos, a pesar de ser un país de transporte, no tenemos un ministerio de transporte. No tenemos, somos un país logístico. Entonces, ¿ves lo que le estoy planteando? Hay miles de cosas que nosotros podemos hacer. Y los muchachos nuestros, de 18 a 25 años, todos están pensando en la tecnología. Nosotros los viejos, cuando yo tengo un problema con un celular, ¿lo puedo resolver yo? No, yo tengo que llamar a un nieto mío. Y entonces él me dice, bueno, lo que pasa es que tú estás viejo. Digo, sí, está bien, pero arréglalo. Pues. Entonces lo arregla, pero no me explica cómo lo arreglo. Pues, los muchachos ahora tienen más conocimiento, hablo de los muchachos y muchachas, que cuando nosotros teníamos su edad. Pero nunca como ahora están más apartados de la toma de decisiones importantes que afectan su vida. ¿Cuál es la vida de ellos? El empleo, conseguir. ¿Pero trabajan en el gobierno? No. Hacer sus propias empresas, su propia tecnología. El mundo, este es un país de servicios, con una gran experiencia. Piensen en eso. Piensen que estamos en la matriz de los grandes cambios. La pregunta es, ¿queremos seguir haciendo lo mismo o queremos ser diferentes para ser mejores? Ahí está el detalle.